La tos ferina es también conocida como pertusis o la tos convulsiva. Esta enfermedad es una infección respiratoria muy contagiosa que se ocasiona por la bacteria Bordetella pertussis. Esta ocasiona una violenta e incontrolable tos que dificulta la respiración. Esta se transmite a través de vía aérea y sabe ser de mayor gravedad en lactantes menores de 2 meses y recién nacidos. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo. En este caso yo voy a hablar más o menos de la taxonomía, los factores de virulencia y de las características de la bacteria. En este caso, como taxonomía, tenemos que esta bacteria pertenece al reino Bacteria. Su género es Bordetella y su especie es Bordetella pertussis. Como características de esta bacteria, tenemos que es una bacteria gram negativa, que es un cocobacilo, que es de tipo aerobio estricto, que es una bacteria también pequeña, entre 0,2 a 0,5 micras y que no tiene forma de espórula. Ahora, como factores de virulencia, en este caso tenemos que tiene toxina pertussis, también citotoxina traqueal y también hemaglutina filamentosa y pertactina. A continuación, le voy a hablar sobre la cadena epidemiológica de la infección de la tosferina. Tenemos que hay que entender qué es una cadena epidemiológica de la infección. Una cadena epidemiológica de la infección principalmente nos sirve para entender cómo se transmite una enfermedad y así poder interrumpir su propagación. En este caso, que mediante el cual sabemos que la cadena epidemiológica de la infección consta de 6 elementos. El primero tenemos que es un fuente, el segundo un reservorio, el tercero una puerta de salida, el cuarto principalmente va a ser por método de transmisión, el quinto va a ser principalmente por una puerta de entrada y el séptimo principalmente va a ser si el huésped es susceptible a desarrollar la enfermedad. Pongamos el ejemplo sobre la tosferina. La tosferina principalmente en la fuente principalmente es el microorganismo, la bacteria que en este caso es la Bordetella pertussis. La Bordetella pertussis principalmente va a vivir en un reservorio, que en este caso son los humanos, especialmente en niños pediátricos. Va a tener una puerta de salida, que es más comúnmente es la tos, ¿verdad? Y que mediante el cual se puede mantener método de transmisión, que mediante el cual se pueden transmitir en dos métodos de transmisión. El primero puede ser por núcleos goticulares, que son salivas que miden menos de 5 micras. O también puede ser por gotas de saliva, que son gotas de saliva que miden mayor de 5 micras, que son precisamente cuando nosotros nos reímos o cuando nosotros principalmente hablamos y a veces se nos salen las gotas de saliva. Que mediante cual vamos a tener una puerta de entrada. En este caso, la puerta de entrada principalmente va a ser principalmente por la mucosa respiratoria, en este caso del paciente sano. Y luego tenemos que si el paciente es susceptible. ¿Qué entiende sobre el paciente susceptible? Son pacientes que son aquellos que se exponen a la enfermedad del microorganismo y tienen la capacidad de desarrollar esa enfermedad. Si en este caso, principalmente, un niño pediátrico le tose a otro niño, a otro niño precisamente que esté sano, principalmente si no tiene las vacunas de la tosferina, principalmente va a estar expuesto a desarrollar esa enfermedad. Y por eso que es muy importante esta cadena epidemiológica de infección. También en la puerta de entrada, principalmente hay que entender que en la puerta de entrada siempre va a tener un sistema, que es un mecanismo que es el sistema más inmunológico, ¿verdad? Por eso es muy importante porque aquí podemos ver qué punto podemos evitar que se propague esta enfermedad. Por ejemplo, si nosotros como médicos atendemos un paciente pediátrico que tenga aproximadamente tosferina, perdón. Si tiene un paciente pediátrico que tenga tosferina o tiene síntomas de tosferina, precisamente lo hay que hacer en la puerta, digamos, si vamos a tener contacto con el paciente. En el método de transmisión nosotros tenemos que utilizar mascarillas, nuestros lentes de protección, también nuestros guantes y en otras cosas digamos de protección para atender a un paciente con estas condiciones. Para así que cerrar la cadena epidemiológica de esa infección, para decir que no haya más propagación de estas enfermedades, que es muy infecciosa, muy contagiosa, y por eso es que es muy importante esta cadena epidemiológica de infecciones. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Ashley Palma y hoy les voy a hablar sobre una medida estratégica de prevención que se ha utilizado y que ha resultado muy efectiva. Estoy hablando de la estrategia de nido, que básicamente consiste en vacunar a las personas cercanas del recién nacido, como a los padres, a los familiares, a los cuidadores, con la vacuna de TPA contra difteria, tétanos y tosferina para proteger al bebé de la tosferina. Existen 4 momentos claves para liderar esta estrategia. Como primer momento clave tenemos la vacunación a la mujer y a su pareja. Tenemos la primera consulta de control del embarazo, donde se hace una revisión del estado de vacunación de la mujer y la pareja. Tenemos una planificación de la administración de la vacuna y seguido de brindar información. Luego tenemos la preparación al parto, donde se informa de la estrategia del nido, y la visita puerperal, donde se vacuna a la mujer y a la pareja. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosa Tonato y les voy a explicar las posibles complicaciones de la tosferina. Una de las más comunes es la neumonía. Esta es una infección en los pulmones causada por bacterias u otros microorganismos. Esta infección aprovecha cuando hay debilidad en el sistema respiratorio. Las convulsiones. Estos son episodios breves de actividad eléctrica en el cerebro. Esto puede causar ya sea rigidez muscular o pérdida de la conciencia. Trastornos convulsivos. Si las convulsiones son repetitivas o graves, estos pueden causar daños cerebrales que deriven en epilepsia u otros trastornos convulsivos crónicos. La hemorragia nasal. Esto se da por ese esfuerzo repetitivo de la tos que puede llegar a romper vasos sanguíneos en la nariz, y esto es lo que va a llevar a que haya sangrado nasal. También están las infecciones de oído, la otitis media. La tosferina puede debilitar el sistema inmunológico y facilitar la aparición de infecciones en el oído medio, especialmente en niños pequeños. También el daño cerebral por falta de oxígeno es causado por los ataques prolongados de tos. Esto puede dificultar la respiración, también reduciendo la cantidad de oxígeno que llega al cerebro. La detención de la respiración o la respiración lenta. Principalmente esto es el más común en los bebés. Puede dejar de respirar temporalmente durante o después de los episodios de tos. Esta apnea puede ser potencialmente mortal si no es tratada a tiempo. Y bueno, se puede llegar a la muerte por la tosferina. Esto principalmente ocurre en menores de 6 meses o en los que no están vacunados. Bueno, la muerte puede deberse a complicaciones como la neumonía grave, apnea prolongada o en daño cerebral. Iniciar el tratamiento con antibióticos durante las primeras 2 semanas de la enfermedad es crucial para reducir la gravedad de los síntomas. Para los infantes menores de 1 mes se debe usar macrólidos con precaución debido al riesgo de padecer estenosis pilórica hipertrófica infantil. Sin embargo, para ellos la eritromicina sigue siendo el medicamento de elección. Para personas de 1 mes de edad o mayores, los macrólidos como la eritromicina, claritromicina y también la acitromicina son los preferidos para el tratamiento de la pertusis. Además, se debe brindar un cuidado de soporte, como la hidratación, reposo y en casos graves, especialmente en bebés, hospitalización. Es importante también el aislamiento del paciente durante los primeros 5 días desde el inicio del tratamiento para evitar así la transmisión de esta enfermedad.